a que ahí en su lugar incline su rostro y vamos a entregar el culto en manos del Señor como siempre lo hacemos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día que podemos reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias porque tú permitiste y acomodaste el día de hoy para que estuviéramos aquí reunidos, Señor, para alegrarnos en tu presencia, para gozarnos, para escuchar y recibir la buena palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Te ruego, Señor, que te muevas libremente en este lugar y que cambies y transformes nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras formas de pensar, nuestras vidas, Señor, que sean moldeadas a tu imagen y que la vida de tu Hijo sea manifestada en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos y el culto de allá de hoy es para ti, es para glorificarte a ti, para exaltarte. Recíbelo, Señor, y te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Le invito antes de iniciar que vayamos ahí a Hechos, capítulo 10, versículo 33. Y vamos a estar leyendo esto cada inicio de mensaje mientras me acuerdo, porque ya es que de repente se me olvidan las cosas, para iniciar buenas tradiciones. Ya está ahí, Hechos 10:33. Y para que se lo aprenda y para que lo aprendamos y para que recordemos. Hechos 10:33. ¿Ya está ahí? ¿Ya lo tiene? Bien. Vamos a leer. Dice, así que, a ver todos juntos, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Que ese sea nuestro sentir. Amén. Vamos a entrar después de haber visto ya Jeremías y Lamentaciones y luego la semana pasada pues como pues parte de lo que vimos, ¿no? Tomamos una parte de lo que Jeremías recordaba al pueblo de Israel, que era en la tierra donde fueres pues prospera, ¿sí? No vayan a pensar mal de hacer lo que hacen las naciones, sino prosperar en medio de ella conforme al mandato de Dios. Y Lamentaciones, recordemos que vimos ahí el llanto, pues ahora sí que la lamentación de Jeremías en forma de un cántico. Vimos cómo en Lamentaciones, pues más que nada es un quebranto hacia el pueblo de Israel por no haber atendido, por no haber obedecido, por no haberse arrepentido y aparte por seguir confiando en ellos mismos y no en Dios a pesar de la situación en la que estaban. También recordamos que ahí en Lamentaciones, a pesar de todo lo malo que estaba viviendo Israel, a pesar de lo malo que pues podría verse, no sé cómo decirlo, pero el punto es que estaba en medio de todo el dolor y aún así Jeremías recuerda que por la gracia de Dios, por las misericordias de Dios, no hemos sido consumidos, sino que dice, nuevas son cada mañana. Eso está ahí en Lamentaciones 3, 22, 23. ¿Sí? En medio de toda la aflicción, en medio de todo el dolor, recordemos que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y bueno, no sé si usted conozca, la palabra misericordia viene del hebreo hadash o hadesh, que tiene que ver con una parte que es muy similar al útero. Es una palabra que su raíz es muy similar a la función que hace el útero, pues al dar o concebir. Así que el útero lo que hace es cuidar y proteger pues al bebé que viene dentro. Entonces, esta raíz de la misericordia de Dios tiene que ver con ese cuidado para alguien pues que no puede cuidarse así solo. Un bebé no se puede cuidar así solo. Un bebé necesita, pues ahora sí que depender 100% de su mamá cuando está dentro del útero. Entonces, esa palabra nos recuerda mucho a el bien y la misericordia de Dios hacia nosotros en medio de toda la aflicción, en medio de toda la adversidad, que Él sigue cuidándonos, que Él sigue proveyendo y bueno, Él sigue estando con nosotros a pesar de que muchas veces, o yo diría la mayor parte del tiempo, pues no le obedecemos, ¿no? Y hoy entramos, después de Jeremías y Lamentaciones, a otro de los profetas mayores. ¿Quién es?
Ezequiel. Ezequiel es otro de los profetas que se nombran mayores, junto con Isaías, Jeremías y, no, ¿cómo que Lamentaciones? Y Daniel. Sí, son de los profetas mayores, no porque sean más grandes, sino porque tienen como mayor amplitud en cuanto a su mensaje. Ahora, el contexto de Ezequiel es exactamente el mismo que de Jeremías y Daniel. Es decir, no está fuera de, no está en otro lugar, está en las mismas circunstancias. Solamente que Jeremías, recuerden, se quedó en Jerusalén. Ezequiel fue parte de los deportados junto con Daniel. ¿Ok? ¿Sí? Jeremías, acuérdense que en medio de la deportación, de la conquista, él se quedó en Jerusalén y les mandó mensajeros, les dijeron, allá donde están, prosperen, busquen a Jehová en aquel lugar. Bueno, dentro de los deportados, allá en Babilonia, se fue Ezequiel y Daniel. Y en medio de esa adversidad, en medio de esa situación, en medio de donde estaba, aún ahí donde estaba, en una tierra pagana, en una tierra donde se adoraban a otros dioses, ahí Dios envió palabra a través de su profeta. Es importante recordar, Dios no se mueve por nuestras circunstancias, porque a veces consideramos ciertos lugares como más dignos de que el Señor se mueva. Ciertos lugares donde el Señor aquí sí va a hablar, acá no va a hablar. Dios puede y quiere hablar donde Él le plazca, ¿sí? Y aún en el lugar más oscuro, en el lugar más recóndito, en el lugar donde dices, aquí está lleno de idolatría, de paganismo, de otros dioses, de gente que no ama ni adora a Dios, en medio de ese lugar, un corazón dispuesto, Dios lo usa para enviar su palabra. No es la situación, no es lo de alrededor, es el corazón que busca servir, adorar, agradar a Dios. ¿Sí? Y en medio de esa situación, en medio de la tribulación, en medio de la conquista, en medio de la esclavitud, en medio de un pueblo pagano, Dios envió palabra a través de Ezequiel. ¿Sí? También de Daniel, pero eso lo veremos después. Ezequiel es un profeta que viene de la tribu de Leví, es decir, era pues de descendencia sacerdotal o levítica. Y pues no se nos narra en sí, pues que era alguien grande, sino que era alguien joven, más o menos alrededor de unos 20 y tantos años, cuando fue deportado. Se nos cuenta solamente como aspectos genéricos de su vida, pues que fue deportado, que era de esta tribu, que era joven y que tenía esposa y que en medio de Babilonia, donde estaban, en esa situación, en algún momento de la vida, pues la esposa fallece. Y algo que es como que lo que marca ahí en Ezequiel es que Dios le dice a Ezequiel, no guardes luto por tu esposa. ¿Sí? Eso tiene que ver con unos aspectos, igual, repito, de profecía, que el Señor usaba muchas veces en sí la imagen del profeta como un mensaje vivo. Si bien el profeta hablaba la palabra de Dios, hablaba lo que el Señor mandaba, pero el profeta muchas veces su propia vida era un mensaje de parte de Dios. Ejemplos está, repito, Ezequiel, que Dios le dice, no guardes luto, y eso lo utiliza como un ejemplo para con Israel. Tenemos el ejemplo de Oseas, que es el más vivido a recordar en cuanto a la infidelidad de Israel, que Dios le dice, ama a tu esposa aunque te engañe, aunque te haya sido infiel, ve y recógela y perdónala. Aunque esté con su amante, ve y déjale comida. Aunque esté con sus amantes, tú ve y dale para sus necesidades, ¿no? Y eso, pues repito, a veces el vivir la palabra de Dios es más difícil que el predicarla. Es muy fácil decir, no, sí, ¿sabes qué? El Señor te dice esto, el Señor te manda esto, el Señor te ordena aquello, pero que tu propia vida hable de Cristo, que tu propia vida hable lo que Dios quiera, eso es lo que cuesta. Y a veces eso es lo que menos hacemos, ¿no? Hablar con nuestra vida, con nuestros hechos acerca de la fidelidad de Dios. Pues bueno, entrando en Ezequiel, mi intención no es hablar de todo el libro, sino solamente de lo que estamos hablando, que es puestos los ojos en Cristo, ¿sí? Ver la imagen, la figura, ver el tipo, ver dónde está Cristo en Ezequiel, ver qué parte de Ezequiel, si hay alguna profecía, si algo se habló acerca de Cristo, porque Cristo, repito, es real, ¿sí? Y toda la escritura, todo fue, y todo lo que existe, todo lo que ha sido y es a causa de Él, como lo dice Colosenses. Todo fue hecho por medio de Él y para Él.
¿sí? Hablando de Cristo. Entonces la escritura también es parte de. Y entrando en Ezequiel capítulo 1, entra con una visión, ¿sí? Entra y dice, Ezequiel, yo estaba en un estanque de tal lugar, en tal lado de Babilonia, y el Señor me habló y vi una visión. Ahora, no me voy a poner a detallar toda la visión porque aparecen cosas como muy raras, ¿no? Tan solo dice un ser de 4 cabezas, que dice la de enfrente era aspecto humano, de un lado de león, de otro lado, no recuerdo de qué era, y otro lado de águila. ¿Sí? Y son figuras que, bueno, tienen que ver con otros asuntos, ¿no? Pero lo importante, en cuanto a lo que estamos enfocado hoy, Ezequiel 1, 26, 28, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pero dice así, Ezequiel 1, 26, 28, por encima de esa expansión, es decir, de esa gran multitud de cosas, de esa gran, otras versiones dicen bóveda, había algo semejante a un trono de zafiro, es decir, piedras preciosas, sobre lo cual parecía un trono. Había una figura de aspecto humano. Es decir, en medio de esta visión que Dios le dio a Ezequiel, dice, en medio de todo esto, hasta arriba, en medio de la expansión, en medio de la creación, había un trono resplandeciente, un trono de zafiro. Y en este trono, dice, había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, había algo que brillaba como el metal refulgente, rodeado de fuego. De su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. Y dice, el resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria ¿qué? Del Señor. Ante esa visión, ¿qué fue lo que pasó? Caí en rostro en tierra y oí que la voz de alguien me hablaba. Ezequiel ve esta visión. Y sin duda alguna, Ezequiel dice, lo que vi fue la gloria de Dios. Lo que vi fue Dios el Señor. Y en ese entonces, decir eso, pues no era cualquier cosa. No es como ahorita que cualquiera puede decir, el Señor me habló, o vi en revelación la imagen de Dios, o vi la gloria del Señor sobre mi vida, y les digo esto. Ahora cualquiera dice que Dios le habla, ¿no? Pero en ese tiempo, un judío, sobre todo alguien de la tribu de Leví, que se atreviera a decir, el Señor me mostró, o Jehová me dijo, o vi una visión, no era nada más así de que yo soy el ungido del Señor. O sea, era algo muy especial, muy específico, que si lo llegabas a contar, te podía costar, oye, estás loco, ¿sí? Porque ellos tenían algo muy claro, tenía algo muy claro el pueblo de Israel. En uno de los mandamientos, cuando dice amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, hay otro mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ellos sabían muy bien que tomar el nombre de Dios, y con el nombre de Dios tiene que ver con toda la naturaleza del Señor, tiene que ver con lo que dice, lo que hace, el mensaje, con todo lo que el Señor manda. Si tú lo tomas por vanidad, por algo como para jugar, como algo para lucirte, como algo para quedar bien, dices, eso estás quebrantando uno de los santos mandamientos, ¿sí? Entonces, él sabía muy claro que quien estaba hablando ahí era Jehová, ¿sí? Ahora, aquí lo que dice, tal era el aspecto de la gloria del Señor. Esta palabra Señor es Adonai, ¿sí? Es decir, yo sé que en otras palabras, Jehová me está hablando. Jehová me está hablando. Pero, no sé si usted puso atención en esto. Quien le hablaba, quien le mostraba la visión, era Jehová. Pero en esta visión aparecía no una estatua, no una imagen, como muchos ídolos. Dice, vi básicamente a una persona. Vi a un hombre, vi a un humano, ¿sí? Es la misma raíz como para decir vi a Adán. En el hebreo, esta palabra de hombre es la misma raíz para decir Adán, que es, de hecho, el nombre en hebreo es Adam, ¿sí? O sea, vi a Adán.
es como decir para el Padre de los hombres, pues. Pero lo que está diciendo es, vi un humano, vi una persona en un trono. Y dice, y este era el Señor. Vi la gloria de Jehová, vi la gloria de Yahweh, vi la gloria de Adonai en esa persona. ¿Quién era? Cristo. Porque la Escritura enseña y es muy clara y dice, nadie vio a Dios jamás. Nadie ha visto a Dios, nadie puede ver a Dios, nadie puede verme. Dios se lo dijo a Moisés, voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti, pero no podrás verme, porque ningún hombre puede verme y vivir. Ahora vemos que Ezequiel, pues, o sea, él es santo, él es perfecto, porque él sí pudo ver la gloria, porque él sí pudo ver a aquel que está sentado en el trono. ¿Sí? En Isaías se nos narra, vio un trono alto y sublime. No se nos narra, y en Isaías no dice quién estaba en este trono, simplemente habla de un trono y dice que este trono era alto y sublime. Pero Ezequiel sí dice, yo vi en este trono a alguien que está sentado, alguien que está sobre ese trono. Colosenses 1:15. Es aquí donde encontramos la revelación, repito, perfecta de lo que era antes. ¿Sí? Dios ya se había manifestado, Dios ya se había mostrado a los hombres en una imagen que los hombres podían ver. Dice Colosenses 1:15, hablando de Cristo, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Dios es invisible, nadie lo puede ver. ¿Sí? Dios le dijo a Moisés, nadie me puede ver. Dios es espíritu, Dios es invisible, no tiene imagen, o sea, no tiene nada que lo pueda decir, así es Dios, así es Jehová. Pero Él ha dicho y Él ha decidido mostrar su imagen a los hombres mediante su Hijo que es Cristo. Ahora, este Hijo no nació, más bien, no fue creado hace 2000 años. Este Hijo siempre ha sido eterno, siempre ha sido el Hijo de Dios, siempre ha estado con el Padre, siempre ha sido la imagen del Padre. Entonces, cuando vemos que Dios está hablando a Ezequiel, vemos que es Cristo, la imagen del Dios invisible, hablándole a Ezequiel. ¿Sí? Hablándole a Ezequiel y mostrándole, diciéndole, yo también soy hombre. Yo soy hombre, soy, en otros términos, no hijo de Adán, porque Cristo no tiene, ya habíamos hablado de eso, que no es hijo de Adán, sino que hijo de Eva, en el aspecto espiritual, porque Adán no representa a Cristo. Cristo se nos narra en Romanos como el postrer Adán, es decir, como otro Adán, como el Adán que tuvo que haber sido, como el perfecto, ¿sí? Como lo que era desde un principio, como lo que el Señor había diseñado antes de que Adán hubiera decidido desobedecer a Dios. Pero dice y se nos muestra, vi a este hombre, pero este hombre era diferente a los demás hombres. Ese hombre que está sentado en ese trono brillaba, y no brillaba por otra luz, sino que él mismo era su propia luz. ¿Sí? Que él mismo brillaba con su propia luz y dice, rodeado de fuego. De su cintura para abajo, algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. Ezequiel nos está mostrando que este hombre es maravilloso. Ezequiel lo que nos muestra en esta visión es que esta persona que él está viendo es asombrosa, que es wow, que es, o sea, no tengo palabras para explicarlo, ¿sí? Porque aunque el lenguaje es muy fluido, es muy colorido, es inmenso, nunca terminaríamos de explicar, de entender, de asombrarnos de quién es este hombre. ¿Sí? Juan dice, los libros de todas las bibliotecas del mundo no alcanzarían para hablar de él. No alcanzarían para mostrar todo lo que él hizo, todo lo que él es.
Porque este hombre, repito, es diferente. Y estoy hablando y me refiero en cuanto a Cristo, al Hijo de Dios, y quiero ser muy puntual en esto, como hombre. Porque Cristo es Dios. Pero el hecho de que lo veamos solamente como un ser divino nos aleja de Él muchas veces. ¿A qué me refiero? Sí, Dios está allá sentado. Dios está en el cielo. Dios está por aquel lado y Él no me comprende, no me entiende. O sea, Dios es como que está en otra dimensión. Y sí, pero es que este Dios que está en otra dimensión vino a nuestra dimensión y se hizo hombre, se encarnó para ser como uno de nosotros, y entonces que hubiera no solamente una cercanía del hombre con Dios, sino que una cercanía de hombre con hombre, una relación de intimidad, una relación en la cual yo puedo decir, ahora sé que este Dios, que yo lo veía lejano, está cerca de mí, se hizo cercano a mí, se hizo como yo y me puede entender, me puede comprender. Y ahora Dios no está como las demás religiones que lo tienen por allá en una deidad y que es infinitamente imposible alcanzar ese nivel de llegar a tocarlo, ¿no? Porque las demás religiones te pintan un Dios pues que está por allá y este Dios puede que o puede que no sea benevolente, pero está lejano. Y lo que vemos aquí en Ezequiel es solamente un reflejo de lo que iba a ser y de lo que ya es, de lo que ya fue hace 2000 años, que el Dios que estaba sentado en ese trono, en una gloria resplandeciente, en un fuego intenso, en un fuego maravilloso, dijo, voy a ir con ellos. Me voy a acercar a ellos. De las miles religiones, de las miles sectas, de los miles pensamientos, creencias que ha habido en todas las culturas, a lo largo de todos los años, nunca se había pensado o imaginado siquiera un Dios que se rebaje a ser como los hombres. Se habla a veces en otras culturas de dioses que vienen entre los hombres, pero como dioses, para ser venerados o para cualquier otro tipo de cosa. Pero un Dios que diga, yo voy a ser como ellos. No un Dios que tome solamente la forma, porque hay culturas que hablan de dioses que toman la forma nada más. Pero Dios en su Hijo no es que nada más haya tomado forma de hombre, sino que totalmente se hizo hombre. Se encarnó desde un bebé en el vientre de una madre, protegido por el útero de una madre. Desde ahí Dios se encarnó y sufrió y creció como hombre y padeció como hombre para hacerse cercano a nosotros. Ezequiel 2:4 nos deja muy claro, todo esto que está viendo Ezequiel es el llamado, es la visión, pero Ezequiel 2:4 deja muy claro quién es el que está hablando. Dice, te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle, así dice, ¿quién? El Señor y Dios. Es decir, quien tiene la autoridad sobre todas las cosas, el que está sentado en el trono, este Dios es al que te estoy enviando, es de donde te estoy enviando. Te estoy enviando a un pueblo, como tú y yo comprenderemos, un pueblo terco y obstinado, ¿no? Sí, porque es muy fácil echarle la culpa a Israel, pero tú y yo también somos tercos y obstinados, ¿sí? Y a nosotros se nos ha mandado, repito, este hombre, Ezequiel. Se nos ha mandado. Y Ezequiel, estoy centrándome en esto, porque Ezequiel es al primer profeta que el Señor lo nombra, le da como que casi todo. Usted lee Ezequiel y casi cada capítulo va a decir así cuando Dios le habla a Ezequiel: hijo de hombre, tú hijo de hombre, ve y di esto. Ejemplo, Ezequiel capítulo 3, versículo 1, tan solo dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. ¿Sí? Antes no se había mostrado esta figura o esta forma de hablarle a una persona, a un profeta de parte de Dios como hijo de hombre.
A Ezequiel es el primer profeta que Dios le dice hijo de hombre. Sin embargo, la figura de el, y pongan atención en esto, de el hijo del hombre, como Jesús, la vamos a encontrar hasta Daniel. Ezequiel solamente es como un preámbulo donde Dios le está dándole a Ezequiel, diciéndole básicamente, eres una figura de Cristo, porque tú vas a hablar como hombre a este pueblo. No, Dios no le dice a Ezequiel, oh profeta, oh ungido, oh siervo mío, oh amado mío, como a otros profetas, ¿sí? Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, es decir, eres también hombre. Y como hombre le vas a hablar a otros hombres, tercos y obstinados, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? No habló como una voz desde el cielo, no habló como un ángel milagroso desde el cielo, no, habló como hombre. Vino y vivió como hombre. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, es decir, Cristo, siendo el resplandor de la gloria, perdón, el resplandor de su gloria, y que la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos nos dice, ya con la revelación completa, antes Dios habló por los profetas. Antes Dios habló, envió mensaje, ya sea por la vida del profeta o por la voz del profeta. Dios habló, pero dice, ahora. Y este ahora y este día es hoy, no es cuando se escribió Hebreos. Es decir, ese mensaje es para hoy. ¿Sí? Lo que leímos, repito, Hechos 10:33. ¿Sí? Hemos venido a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dice, hoy, ahora nos está hablando por medio de su Hijo, por medio de Cristo, quien se hizo hombre para hablarnos. Entonces, Ezequiel, como tal, su vida es un reflejo de la humanidad de Cristo. Ya no es, repito, como en otros casos, como lo vimos con Isaías, con Jeremías, con Moisés, que era desde una posición, vamos a verlo así, de profeta, de Elías. Como a veces vemos, ¿no? Profeta es que está como en un nivel más arriba de pastor. Y arriba del profeta está el apóstol, ¿sí? No. A Ezequiel le dice, hijo de hombre. Es decir, tú como hombre, ve y háblales a otros hombres. Y eso fue exactamente lo que Cristo hizo con nosotros. Y lo sigue haciendo. No nos habla, aunque, ojo en esto, tiene toda la autoridad, tiene toda la potestad, tiene toda la majestad, tiene todo el dominio. Él aún así, en gracia y misericordia, decide hablarnos a nosotros, no desde esa magnitud de poder, sino como hombre. Y Él sí tiene todo para hacerlo. Él nos puede hablar desde su trono de soberano, con una voz como de trueno, como en el monte Sinaí habló al pueblo de Israel, tanto que el pueblo de Israel dijo, no, hasta qué miedo, mejor Moisés ve y habla tú, porque yo ahora no me meto. Dios, habiendo hablado de muchas formas, con voz de trueno, con voz de ángel, con voz de profeta, con voz en medio de un fuego, con voz en medio de truenos, de tormentas, de relámpagos, en medio de vientos, en medio de un fuego del cielo, habiendo hablado de muchas formas. Dice, no es suficiente para estos corazones que tercos y obstinados. Entonces dice, pues les voy a hablar de una forma, no desde un trono alto y sublime, sino desde la cercanía de un hombre con un hombre. Por eso estoy recalcando la importancia
de recordar, porque esto ya lo sabemos, ya lo hemos hablado muchas veces, que la humanidad de Cristo también es digna de adorar. La humanidad de Cristo, que si bien yo sé que se nos ha enseñado no adorar ni inclinarnos ante ningún hombre, solo hay un hombre, una persona, un ser humano al cual sí se le debe adorar, al cual sí se le debe rendir toda la adoración, que es a Cristo, porque ahí dice que a Él se le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces, a veces, repito, cuando nos enfocamos, y no es que esté mal, pero cuando perdemos de vista la humanidad de Cristo y lo dejamos de un lado, empezamos a hacernos muchas veces un Dios lejano, un Dios que sí está por allá, un Dios que sí está de aquel lado, un Dios simple y sencillamente como las demás religiones. Pero no es el caso de este Dios, no es el caso de este Señor. Hechos 2:36. Pedro, en su primer discurso a sus hermanos israelitas, les dice: sepa pues, conozcan, entiendan, presten atención, ciertísimamente, es decir, de verdad, no es imaginación, es la verdad, y esta sí es una verdad absoluta, no de esas verdades relativas que cada quien piensa, no, esto sí es una verdad, que a este Jesús, un hombre, está hablando de un hombre, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Por eso, repito, es decir, yo alabo, yo glorifico, yo exalto a Jesús de Nazaret, es igual de importante que decir, yo adoro al Dios de los cielos. Porque tanto su divinidad como su humanidad son dignas de adorar. ¿Y saben por qué su humanidad es digna de adorar? Porque no hay pecado. Porque es Dios en la tierra, Dios encarnado. Lo que vimos en Colosenses, la imagen del Dios invisible. En Hebreos, la imagen de la misma sustancia, es decir, no quiero ponerlo así, ¿no? Pero es una forma tonta de decirlo, pero solamente para que lo entendamos, que de lo que está hecho Dios, está hecho Jesús. Pero eso es un ejemplo tonto, no, o sea, porque Dios no está hecho de nada, Dios es Dios. Simplemente para que lo podamos a lo mejor asimilar a nuestra finitamente. De lo que está hecho Dios, está hecho Jesús. Por eso dice la imagen la misma imagen de la sustancia. ¿Cómo nos acercamos a este hombre? ¿Cómo venimos a Él? Venimos con la misma intensidad y adoración con la que vamos a Dios, el Padre. ¿Cómo nos acercamos a la humanidad de Cristo? Con un, pues sí, vino y se fue. Con un, sí, pues vino y resucitó y se fue. Sí, murió por mí y ya. Pero eso a veces, repito, yo lo que quiero centrarme y en lo que muestra Ezequiel es un Dios cercano. ¿Por qué? ¿Dónde está? Ezequiel 34:11. Vamos todos juntos a Ezequiel 34:11. Porque Ezequiel nos pinta un panorama como ya otros antes habían anunciado de alguna manera, pero Ezequiel lo vuelve un poco más cercano. Nada más voy a leer el versículo 1 y 2, pero quédense en el versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre. Vea, Dios le habla otra vez a Ezequiel. Ezequiel, tú eres un hombre, ¿sí? Eres cercano, eres hecho hombre. Háblale, profetiza. Pero dice ahora, profetiza contra los pastores. Así que ahora todo el mensaje se va a ir contra el pastor. No, es cierto. No, pero habla acerca pastores como una especie de liderazgo. No habla como de rebaño, ¿sí?
básicamente le dice a los líderes de Israel: ustedes se aprovecharon de mis hijos, se aprovecharon de las ovejas, ¿sí? No las cuidaron, simplemente casi les dice, pues nada más mientras les convenía, las cuidaban, mientras no, ahí las dejaron. Sin embargo, dice Dios, ¿en qué versículo dice? Versículo 11. Y esto, repito, el Dios lejano a nosotros, a nuestra mente, porque Dios siempre ha estado cercano a nosotros. Dios siempre ha estado en medio de nosotros. Dios siempre está en todo lugar. Decir Dios está lejos es solamente una forma de decirlo, no sé si decirlo pragmatismo, porque de hecho Dios está aquí. Dios está en cualquier lugar, porque no hay lugar que le sea lejano a Él, pues Él está en todo lado, todo lo llena, todo lo satura. No hay, David decía en los Salmos, si me voy al sol, ahí estás. Si me voy a los cielos, ahí estás. Al lugar más lejano, ahí estás. Incluso dice, si me voy al Seol, ahí estás. Entonces decir Dios está lejano solamente es una forma de decir que no estamos en Él, que no estamos con Él de su lado. Pero Dios no está lejano a nadie. Sin embargo, dice, versículo 11, así ha dicho Jehová, el Señor, Dios de Israel, he aquí yo, es Dios hablando, dice, yo mismo, ¿sí? Yo, o sea, nadie más, ni un ángel, ni un profeta, ni un enviado, dice, yo mismo, Dios, iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Yo voy a tener que ir, o sea, Dios dice, yo voy a ir porque de otra forma no va a pasar. Y en Juan encontramos al buen pastor, donde Jesús dice, yo soy ¿qué? El buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús dice, a mí nadie me quita la vida. Dice, nadie me envía, sino que yo voy a buscar. ¿Por qué? Porque Dios no estaba lejano, repito. Nosotros somos los que nos quisimos alejar de Dios. Y Dios no quiso hablar desde un trono alto y sublime. Dios ya no quiso hablar desde una zarza ardiente, desde fuego del cielo, desde relámpagos y truenos, desde un fuego del cielo. Ya no quiso hablar ahí. A través de un diluvio ya no quiso hablar. A través de un arco iris ya no quiso hablar. Dijo, ahora voy a hablar. Ahora sí que de cara a cara, de tú por tú. Y este es el Dios real para nosotros. Es el Dios que vino. Cristo, como hombre, vino para hablar cara a cara con nosotros. Y aún hoy en día Dios habla a nosotros cara a cara. Ezequiel 36, 26. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario que Dios viniera? ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué Cristo vino a vivir nuestra vida? ¿Para hacer una nueva religión? ¿Vino para imponer nuevas reglas? ¿Vino para imponer nuevos mandamientos? Ciertamente, Él solamente dejó un mandamiento nuevo. Pero ese fue su propósito, a decir, ¿sabes qué? Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento no sirvieron. Ahora les voy a dejar otra nueva ley porque ustedes nomás no pueden con esto. Vino a decir, bueno, no sé, a todo lo que podamos imaginar. Pero Él a lo que vino fue a esto. ¿Qué les dije? Ezequiel 36, 26. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Qué es lo que dice la primera frase? Otra vez, todos juntos. 1, 2 y 3. Les daré un corazón nuevo. A eso vino Jesús. Mira, Él no vino simplemente a dejarnos un ejemplo de vida, que lo hizo. Él no vino simplemente a predicar, que lo hizo. Él no vino simplemente a hacer buenas obras, a hacer milagros, a hacer sanidades y maravillas, que lo hizo. Eso no fue su propósito principal. ¿Sí? Lo engloba, lo cierra, es parte de sí. Pero si nada más hubiera hecho eso y hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya hice lo que tenía que hacer y me voy, seguiríamos igual. ¿Por qué? ¿A qué vino? A darnos un nuevo
Juan 3, Dios está hablando con Nicodemo. Y Juan 3:3, búsquenlo. ¿Cómo muevo esto? Acá está. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús, le dijo a Nicodemo, de cierto, es decir, en verdad. No es otra razón, no es si tú quieres, no es que te imagines, Juan 3:3. No es que digas, puede que sí, puede que no, dice, es verdad. Y esta verdad, la verdad de Dios es absoluta. No es conforme a mi pensamiento. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Pues básicamente, este modelo, así todo guapo como lo ven, no sirve. Y dice Dios, no me sirves. No es que una parte de ti esté bien y el 99% mal, no. Dice, todo el modelo no sirve. Te tengo que romper y hacer de nuevo. ¿Sí? No es que nuestro corazoncito esté bien, solamente le falta el minúsculo detalle de aceptar al Señor. No es que yo me porte bien, es que mira, yo sí ando bien. Ay, es una cosita o sea, nada más me hace falta ser salvo y ya. ¿Sí? Y es donde entramos también de repente en que consideramos gente más salva que otra, ¿no? Porque a veces salimos con que a él nomás le hace falta ser cristiano, pues le falta todo. ¿Por qué? Porque no hay nada de nosotros que diga el Señor me sirve. No hay nada de nosotros que Dios diga me es útil. No hay nada de nosotros que Dios diga es bueno, ¿no? Dice todo, mira, no, a romperlo y hacerlo de nuevo. No es como que el molde lo pueda arreglar ahí, no. Lo tengo que romper y hacer de nuevo. Por eso dice Dios, tu corazón, así como está, o así como estaba, no me sirve. ¿Sí? Así como estaba el corazón del pueblo de Israel, dice en Ezequiel 36, 26, no me sirve. Por eso te voy a dar un corazón nuevo. Te voy a hacer nacer de nuevo. Te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Qué es lo que va a hacer? Poner un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque repito, no hay nada en nosotros que diga, Señor, mira, aquí estoy, soy bueno, soy santito. No dice nada. Y voy a poner un corazón de nuevo, un corazón nuevo. Y aparte, un espíritu nuevo. ¿Cuál es ese espíritu nuevo que el Señor puso en nosotros? El Espíritu Santo. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Aquí carne no tiene la connotación como carne, como pecado, sino tiene la connotación de algo sensible, ¿sí? De algo que es blando. Pero eso hace el contraste, tu corazón endurecido. Recuerden lo que Dios le dijo a Ezequiel, te mando a un pueblo terco y obstinado. Entonces dice, ni tu ejemplo ni tu palabra va a poder cambiar este corazón. Dice Dios, es necesario que yo mismo intervenga, es necesario que yo mismo vaya, es necesario que yo mismo presente delante de ellos para que su corazón, que está como una piedra, que está terco y obstinado, entonces sea blando como una carne. Sea blando como la carne. Y no solo eso, dice, versículo 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Vea, repito, que Dios, de cualquier religión que usted me quiera mencionar, dice, les voy a dar de mí mismo para que viva en ustedes. Todos los demás dioses demandan oración, demandan sacrificio, demandan lo que sea, y cuando mucho le dan algo extra en su creencia a cada persona. Pero que de ellos mismos se den para sus siervos solamente un Dios. Porque solamente un Dios puede hacerlo. ¿Qué va a pasar una vez que ya Dios vino como hombre? Ya nos habló cara a cara como hombre. Ya cambió, transformó nuestro corazón. Ya
puso un espíritu nuevo en nosotros, puso de su espíritu el nuevo en nosotros, entonces, ¿qué pasa? Haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obras. ¿Por qué no puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no puedo obedecer su palabra? ¿Por qué me da flojera ir al culto? ¿Por qué me da flojera obedecer a mis papás? ¿Por qué me da flojera leer la palabra? ¿Por qué me da flojera hacer oración? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no estoy dispuesto? Porque puede que sea que Dios no ha hecho nada en nosotros porque no lo hemos dejado. ¿Sí? Si dices, soy cristiano, pero pues, ¿quién no peca? ¿Quién no falla? ¿Quién es perfecto? Sí, pero eso no es excusa para decir, no voy a hacer la voluntad de Dios. Porque luego queremos, pues sí soy cristiano, pero pues, ¿quién es perfecto, no? Y nos empezamos a querer como justificar delante de Dios, cuando Dios dice, a ver, piénsale, si se supone que yo ya puse de mi espíritu en ti, se supone que yo ya te hice nacer de nuevo, que ya te quité ese corazón de piedra y te puse un corazón de carne. Si dices que hice todo eso, pues entonces debes andar en mis estatutos, porque ya puedes. Pero si dices, es que no puedo dejar de hacer eso, es que yo soy así, es que así nací, así soy, así me moriré, entonces ¿qué dice Dios? Pues así eres, pero así como eres no me gustas. Y hasta que dejes de ser tú y hasta que nazcas de nuevo, entonces vas a poder dejar de hacer lo que dices que no puedes dejar de hacer. A veces nos enfrentamos con gente que dice, es que este es mi carácter. Sí, es tu carácter, no es el carácter de Cristo. ¿Y por qué no es el carácter de Cristo? Porque no hemos dejado que el carácter de Cristo venga a nuestras vidas. Si vivimos una vida de religiosidad, es una vida de apariencia, es una vida que finge ser lo que no es. Pero cuando vivimos una vida de relación con el Dios que se hizo hombre para hablarnos cara a cara y tener una relación de intimidad con nosotros, entonces yo vivo la vida de Cristo no por regla ni por religión, sino porque Él vive en mí y quien vive en mí hace lo que Él quiere que yo haga. Y Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, lo que yo vivo, lo que yo hago, lo que yo trabajo, lo que yo digo, lo que yo estudio, lo que yo, sea cualquier cosa, dice, ya no lo hago yo, sino Dios, sino Cristo que vive en mí. Por eso, repito, Cristo no vino a imponer una nueva religión, decir, ok, ya vengo y ahora van a ser cristianos. De aquí para ahora ya cristianismo. No. Así fue como nos llamaron por la voluntad de Dios en Antioquía. Pero Cristo nunca dijo, ustedes van a ser cristianos. Él dijo, mi iglesia es una. Pero Él no vino a imponer religión, vino a imponer un nuevo corazón. Sin embargo, este corazón solo está disponible, Juan 3:16, para los que creen. Porque Dios es soberano, está en un trono, es magnífico, es resplandeciente, es todopoderoso. Aún así, en su gloria y soberanía, Él dice, tú tienes que creer. Tú decides creer. Es lo que les digo, la salvación es soberanía completa de Dios, pero también es responsabilidad de nosotros de decir al que cree. Si crees, serás salvo. Dice, Jesús vino, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, pero el que no cree, no ha recibido al Hijo y ya permanece en condenación. Y Juan nos dice en el capítulo 1, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí, aquella luz verdadera vino a este mundo, habitó entre nosotros, pero los hombres amaron más las tinieblas. Es decir, el problema no es de Dios. El problema no es que Él esté lejano, Él ya se hizo cercano, Él se hizo hombre, Él habitó como nosotros. El problema somos nosotros. ¿Cuántas luchas, cuántos problemas tenemos, cuántas situaciones nos enfrentamos? ¿Cuántas veces hemos dicho, es que así soy y no puedo, es que así esto, y es que así hago, y es que esto? Cuando Dios dice, pues síguele tú pues.
Pero dice Dios, yo ya puse mi corazón en ti. Si hemos creído, si en verdad hemos creído y hemos confesado y hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, Él ya puso su corazón en nosotros, Él ya puso su vida en nosotros, Él ya puso su espíritu en nosotros. Entonces no tenemos excusa para decir, no puedo dejar de hacer esto. Y excusarnos con decir, pues todos pecan, es simplemente un opio, algo que no sirve, algo que te vive nada más hacerte sentir bien, pero que no es la realidad, una droga. Decir, es que pues nadie es perfecto, no todos pecan de diferente forma, es una droga, porque lo único que hace es sentirte bien, pero no te ayuda en nada. Porque aquel que dice eso solamente dice, pues sí, pues le sigo. Pero el verdadero medicamento, dice en 1 Corintios, la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es bueno porque es para salvación. Pero dice, la tristeza que es del mundo, eso produce muerte. Entonces, ¿cuál es la verdadera medicina para decir no al pecado, para decir no al carácter que tengo, para decir no a las excusas que pongo siempre que hago algo malo? Arrepentirme. Arrepentirme y venir con aquel hombre que se entregó por amor a mí. Ezequiel nos presenta a este Dios único, santo, vivo, verdadero, de un trono divino, de una autoridad divina, de un trono supremo, de aquel que tiene todo el poder, toda la majestad, toda la autoridad, que se hizo hombre para hacerse cercano a nosotros. Vean, esto parte de dos cosas: del amor tan grande de Dios y de la obstinación tan grande de nuestro corazón, porque que Dios se ha hecho cercano, obviamente es parte de su plan, y dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba preparado para esto. Pero vean que Dios tuvo que hacer eso a causa de la obstinación de nuestro corazón. Que no fue suficiente un diluvio, que no fue suficiente fuego del cielo, que no fue suficiente los milagros, las sequías, todo lo que pasó, que no fue suficiente que se abriera el mar en dos, que no fue suficiente que Dios enviara comida del cielo para decir, creo en este Dios. Todo, uno dice tan fácil, ¿no? Si hubiera estado como el pueblo de Israel, yo sí hubiera creído. No, hombre. ¿Por qué? Les digo por qué. Porque nosotros ya tenemos al Dios cercano con nosotros, en nosotros, y aún así decimos no. Porque nosotros ya tenemos el mayor milagro de todos aquellos, que Dios se hiciera hombre para venir a hablarnos cara a cara y aún así decir no. Vea todo esto. Sí, repito, habla del amor de Dios, pero habla también de la terquedad y obstinación de nuestro corazón. Que Dios tuvo que hacer eso para salvarnos. Porque no había otra forma, no había otro nombre, no hay ningún otro medio para salvarnos, solamente a través de Cristo. Porque Dios dice, no pueden a causa de su corazón. ¿Cuántas luchas tenemos nosotros? ¿Cuántos vicios, problemas, carácter descontrolado? ¿Cuántas cosas tenemos dentro de nosotros que pues necesitan ser cambiados y aún así no vamos a Cristo? No vamos a Él. ¿Cuántos de aquí pueden decir, soy cristiano? Amén. ¿Qué prueba eso? ¿Qué de tu vida está probando que realmente eres cristiano? Porque de nombre, hasta los católicos se dicen cristianos. De nombre, cualquier cosa. Estaba diciendo en las noticias, ¿no? De las tradiciones acá en Tlajomulco de los reyes, que tradiciones cristianas. ¿De dónde? Así. Algunos dicen mandatos divinos, mandatos de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque de nombre muchos.
pero del corazón, solo aquellos que dicen, o sea, yo voy aquí, yo voy al lugar seguro, yo voy con Cristo, no para seguir reglas, sino para que cambie y transforme mi corazón, para que cambie todo lo que soy. Te invito a que cierres tus ojos un momento. Y pienses realmente qué es lo que tú crees o consideras que te define como cristiano, que te define como hijo de Dios. Porque, repito, si nuestras vidas solamente son de apariencia, pues eso es una apariencia. Una vida que dice la Escritura que es de hipocresía. Una vida que no agrada al Señor. Porque lo que Dios quiere, lo que Él anhela, lo que ya hemos visto antes, Él busca en nuestro corazón. Por eso Él no le dijo a Ezequiel, yo vengo para imponer una nueva religión, yo vengo a imponer nueva forma de vivir, yo vengo a enseñarles el ejemplo de vida, yo vengo a ponerles nuevos mandamientos. Dice, yo vengo a poner un nuevo corazón, porque a Dios lo que le interesa es nuestro corazón. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Una vez más. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres digno de alabar. Tú eres digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey consolador. Eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno, porque eres digno de alabar. Tú eres digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Vamos a la primera parte una vez más. Vamos a decírselo con todo nuestro corazón a Él. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres digno.
redentor, mi rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre,